Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy un video para tratar un tema específico. Ayer, 14 de febrero, Día de los Enamorados, los argentinos nos despertamos con que el señor presidente promueve una criptomoneda que resultó ser una estafa en su operatoria. Les explicaré en particular de qué se trata esta operatoria, intentando hacerlo de manera sencilla para que todos podamos entender qué es lo que se hizo. Por otro lado, les había comentado en el video de las predicciones del 2025 que para febrero íbamos a tener una sorpresita en materia de tecnología, redes sociales. ¿Qué sorpresa hemos tenido? Esto estaría rayando en lo que sería una estafa similar a los esquemas Ponzi. El tema en cuestión es qué actitud tomarán los políticos. ¿Qué sucederá a partir de esto? Si con fake news se logrará salvar la situación. ¿Qué impacto tendrá esto en las negociaciones que se están haciendo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Hará vista gorda? El mundo está hablando de la posible estafa que hubiese promovido el señor presidente Javier Milei. He decidido hacer este pequeño video cuando estaba en pleno trabajo de prepararles la interpretación de la relación de los hermanos Karina y Javier Milei. Así que quiero, para poder entender bien de qué se trata, para aquellos que se encuentren sorprendidos con este tema, que realmente podría tener un altísimo impacto. Ya se está pidiendo el juicio político, pero veremos qué es lo que harán nuestros políticos respecto a esta situación. Les voy a compartir una pantalla para que podamos entender de qué se trata el tema. Cualquiera que ponga en este momento en internet estafa con criptomonedas, Javier Milei, podrá encontrar que los diarios del mundo están conversando del tema. Algunos lo hacen más elegantemente, dadas sus inclinaciones políticas, y otros los hacen más contundentemente. Estos son titulares de los diarios que encontramos en Internet, algunos. Milei promociona una criptomoneda, pero la elimina tras sospechas de ser una posible estafa o moneda meme. Tiempo argentino, la gran estafa. Milei lanzó una criptomoneda y quedó expuesto a demandas. Diario El País. Revuelo en el mundo cripto por un tuit de Javier Milei en el que promociona un token llamado Pesos Libra. Como su signo, como el ascendente del país, los economistas advirtieron sobre una posible estafa y recomendaron ser cautos. Según pudo saber el diario La Nación, el 80% de los tokens estarían concentrados en 5 billeteras. Ahora paso a explicar de qué se trata este esquema de monedas. Primero veamos el tweet que generó la disparada de esta moneda. El señor presidente, 3 minutos posteriores a la creación del token, y ahora explico, en el mundo existen lo que son las plataformas de criptomoneda. Una de ellas es el Bitcoin, pero otras es la Solana y hay más o menos 10.000 plataformas de criptomonedas. Estas plataformas de criptomonedas, cualquiera puede tomar a estas plataformas y crear token que pasan a ser criptomonedas. La criptomoneda, pesos libras, según expertos, se creó 3 minutos antes de este, de este tweet de Milei,
a sus 3 millones de seguidores. Lo que aconteció es que cuando se crea una moneda, un token sobre estas plataformas, en la creación del token se dice cuántos tokens se van a crear, es decir, cuántas criptomonedas de pesos libras se van a crear, y esas tokens son asignados son abiertos, es decir, que cualquiera los podría comprar, o algunos van a billeteras específicas. Lo que aconteció es que el 80% de los tokens quedaron en 5 billeteras y salieron para ser vendidos solo el 20%. Esto que estoy diciendo son los comentarios de los expertos que he estado escuchando que nos hablaron de cómo se creó. Por otro lado, la creación de este token aconteció con creadores no confiables. En Internet el tema de cripto ha avanzado muchísimo. En un momento era muy complejo. Hoy se puede ver desde su gestación quiénes lo crearon, qué condiciones pusieron. Existen plataformas específicas. No quiero confundirlos porque la idea es que todos podamos entender de qué se trató esto. El mundo cripto es muy complejo. Yo hace más de 20 años que tengo experiencia en temas financieros y he estado en los años, en plena crisis del 2001, creando monedas virtuales con fines sociales. Luego he visto el desarrollo de todo este mundo, que como contadora he dado charlas específicas, o sea que estoy hablando desde tener idea clara, al menos, de cómo es la arquitectura de estas monedas. Estas monedas que se crearon quedaron en billeteras, 5 billeteras o 3, dicen algunos, ¿no? Que 3 tendrían el 70%. Lo cierto es que salieron al mercado en el momento del tuit de Milei solo el 20% de las monedas. Con lo cual, la moneda, si hay poca moneda y el presidente las recomienda, que no sabemos su relación con el creador, si bien parece que se refiere a alguien con el quien ha tenido una visita especial, es decir, hay una historia que relaciona al presidente de la nación con los creadores de esta moneda. No sabemos a qué nivel llega la operatoria y cómo está involucrado. Lo cierto es que al salir una cantidad pequeña de las monedas que se emitieron, la moneda rápidamente subió el valor. Ese valor pasó de 0 a 4 y pico de dólar por token, por moneda. El tema es que cuando llegó a los 4 y pico, quienes tenían las billeteras grandes salieron a vender y a hacerse de el valor que habían puesto el 20% de los que compraron ingenuamente esta moneda. Con lo cual, inmediatamente el valor, al salir lo que estaba contenido en las billeteras, los tokens inmediatamente pasaron a valer 0, y pico. Es decir, quien pagó un token 4 dólares, inmediatamente su capital se redujo en un solo día, porque esto ocurrió el 14 de febrero y fue ayer mismo que se dio esta operatoria. Pasaron a tener de 4 dólares, redondeemos, a 50 dólares, 8 veces menos de lo que habían puesto. Pusiste 80.000 dólares, ahora tenés 10.000, para hacerlo de manera simple. Y no fue un tuit poco comprometido, porque esta es parte de las fantasías que preanunciaba con el ingreso de la luna nueva en Acuario. Habíamos visto que Neptuno de la Casa del Dinero de Argentina quedaba angular en la casa del presidente, con lo cual las patinadas que podía tener respecto al dinero podían ser significativas.
Esta es una de las patinadas que puede estar. Veremos otras que podrían estar aconteciendo. La Argentina liberal crece, dice. Este proyecto privado se dedicará privado, un presidente promoviendo un proyecto privado, se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando a pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. ¡Viva la libertad! Project.com. Así se llama la página donde se puede entrar para hacer o suscribirse a este complejo sistema que también tiene otra propuesta de inversión. Si vas a querer poder aprovechar estas facilidades de esta moneda, inscríbete en este proyecto. Este es el tipo de contrato, la moneda se llama pesos libre, viva la libertad carajo. Esto inmediatamente cuando en el mundo de Milei existen muchos ingenuos respecto al manejo tecnológico, pero existen otros expertos en criptomonedas. Rápidamente algunos de los mismos expertos seguidores de Milei empezaron a decir en las redes que esto olía a un jabo Ponzi, es decir, que esto olía a un sistema Ponzi. El sistema Ponzi es el que propone que muchos entren y en algún momento lo que acontece es que unos pocos se quedan con todo y los que, digamos, entraron ingenuamente suelen perder grandes sumas de dinero. La Cámara de Diputados ha reaccionado y lo que pide es información de por qué el presidente ha promovido esta criptomoneda, por qué se ha metido en un proyecto privado, qué información tenía para hacerlo, etcétera. Muy light la respuesta de pedido de información, porque estamos hablando del presidente de la nación convocando a través de su red social a, a sumarse, a comprar, que fue lo que hicieron muchos. Bueno, dicho esto, lo cierto es que el presidente levantó este tuit, no pidió disculpas, no dijo nada, sino que simplemente algunos decían que habían hackeado la cuenta, algunos, la diputada esta, que ahora no me acuerdo su nombre por la relevancia, dijo que no la hackearon, la cuenta no fue hackeada, y sino que esto efectivamente aconteció. Vamos a hacer un poquito el repaso de dónde estamos parados. Lo primero que quiero mencionarles es que les había comentado que para febrero íbamos a tener algunas sorpresitas en materia de IA o algún lío en redes sociales. Vaya menudo lío o menudo impacto que esto va a tener. Recordémonos que en el mes de febrero, justo ayer, 14 de febrero, empezó a transitar la luna progresada de Argentina por Virgo. Y señores, el clima cambió y la cosa viene para más. Ya lo veremos cuando veamos en particular el mes de marzo, que ya se está preparando con este cierre de cuarto menguante que vamos a tener próximamente, y ahora les voy a dar algunos pequeños indicios. Entonces, los astrólogos no podemos saber qué acontecimiento específico sucederá, pero sí el tipo de energía que se está moviendo. Efectivamente, el 12 de febrero hizo esa cuadratura con Urano en la casa 7. Ahora haremos un pequeño repasito para los videos que ustedes ya tienen respecto a la luna nueva en Acuario, donde específicamente he hablado de cómo venía el tema de el impacto que podría tener que el ascendente, digamos, caía sobre la casa 6, que he hablado suficientemente del tema, y que el medio cielo caía, hacía impacto sobre el Neptuno de Argentina. Les recuerdo que Neptuno, obviamente, es el actual regente de Piscis, pero que también es el regente del alma y planetario en Cáncer,
con lo cual esto iba a tener un impacto. La casa 10 representa al presidente en astrología mundana, iba a tener un impacto sobre a un presidente con el medio cielo en Sagitario. Obviamente que Sagitario está regido por Júpiter, y Urano estaba también en la casa 3. Vemos que Urano y Júpiter en la casa 3, estas ideas innovadoras, estas comunicaciones disruptivas de la que hemos vivido en la semana que hemos transitado en esta semana del 10 de febrero hasta ahora. Hemos visto desde el lunes una situación de suma dinámica, estrés digamos, cierta hiperactividad en la comunicación, pero también estas son las ideas brillantes que se nos pueden ocurrir, recordándonos que este Júpiter está en la casa 8 del dinero de los argentinos, con lo cual, buscando estas ideas brillantes, también se va a regir la casa 10 del presidente. Así que podíamos prever a un presidente neptunizado, es decir, con fantasías respecto a cómo encarar en los temas, algunos temas, sea en nuevas ideas, en nuevos proyectos. La casa 3 podría tener que ver con la moneda. La casa 3 tiene una analogía con Mercurio, y Mercurio estaba en conjunción con Plutón, con lo cual podría haber tomado esta forma, y también tomó la forma de una comunicación intempestiva. Sigamos viendo. Luego teníamos la luna llena, que fue la que les hablé, con este Urano aquí, que vaya si tuvimos un uranazo. Esto es un uranazo. ¿Cómo el presidente de la nación argentina va a estar promoviendo a una empresa supuestamente privada? ¿Será su empresa? No es la primera vez que Milei promueve empresas de cripto. Hace unos 2 años promovió una empresa de cripto, y en una entrevista periodística se lo presionó para que dijera si había recibido dinero por esa promoción, y terminó diciendo que él no hacía nada sin cobrar. Esa empresa en su momento también resultó una estafa vinculada con la cuestión narco, es decir, quienes siguieron su consejo resultaron perjudicados. El tema es que este Urano trae situaciones imprevistas que no sabemos de dónde vienen, ¿sí? Veíamos que el ascendente estaba en Aries, y que ahora la casa 2 de Argentina acá estaba abriendo la 9, con lo cual podía ser de estar pensando en algo que tuviera que ver con el exterior, con estas ideas un poco sagitarianas de salvarnos, de emprender, de las redes. O sea, la casa 9 está muy vinculada a estas cuestiones de generar situaciones en el inconsciente colectivo que direccionan las creencias. Si bien podemos pensar las redes en materia de... Obviamente, el Sol estaba en la casa 11 nuevamente, junto con Mercurio, ¿sí? Y nuevamente aquí Mercurio rigiendo la casa 3. Bien, esta luna se las trajo, y hemos tenido esta sorpresa. Esta luna aconteció el 12 de febrero. Bien, a ver si me queda algo más por decir. Bueno, un tema interesante. El presidente, el Sol, ¿no? Estaba en conjunción con Saturno en la casa 5. Este es el presidente sugiriendo, ¿sí?, que a los jóvenes que actúen con libertad.
La libertad tiene que ver con Acuario. Lo financiero está muy relacionado con la casa 5 también. El presidente haciendo sugerencias a lo financiero. Vamos a ver el impacto que estas sugerencias a sus propios seguidores, esos jóvenes que se aventuran a las nuevas propuestas, vamos a ver qué impacto tiene la pérdida económica que están sufriendo. La pérdida es fenomenal, se hablaba, no sé si de 80 millones de dólares o una cosa así, no tengo el número claro, por eso no lo afirmo con certeza, pero estaban hablando de una mega pérdida para aquellos que se lanzaron a invertir. Entonces acá tenemos al presidente nuevamente hablando o influyendo sobre la Casa 5. Ahora veamos la luna menguante del 20 de febrero del 2025. Lo importante de esta luna menguante, como podemos observar, es que el ascendente va a caer sobre Júpiter en la casa, sobre Júpiter en la casa 8 de Argentina. Esta es la carta de Argentina, casi partil al nodo norte en Géminis y su descendente al nodo sur en Sagitario, en la casa del dinero propio. Es decir, que la casa 2 va a caer en la 7. Es decir, que estas transacciones con los otros impactan en este aprendizaje que tenemos los argentinos o Argentina respecto de nuestras idealizaciones respecto al dinero. El extranjero siempre es mejor, jugamos a la timba, siempre nos podemos salvar con la próxima ficha. Bueno, esto es lo que está activo en esta luna menguante. Recordemos que una luna menguante es cómo se cierra aquel ciclo que iniciamos con la luna en Acuario. Para quienes quieran repasar el tema, voy a dejar el link de la luna, el ingreso de la luna en Acuario y la luna llena. Vengo haciendo el seguimiento de Argentina porque las cosas van para mayores. Entonces, ahora quería mostrarles que queda nuevamente la casa 6 muy protagónica en el medio cielo y la casa 4 nuevamente una pérdida. Recordemos que este ingreso del nodo a Piscis que está transitando sobre la Lilith de Argentina, sobre la casa 6, nos está diciendo que hay entendimientos de cómo hemos construido nuestras relaciones en el trabajo, nuestras relaciones para ganar el sustento, están en profunda disolución. La casa, el nodo en Virgo, en la casa 4, los modos de hacer las cosas que hemos tenido ya no van más. Y esto es lo que nos está diciendo, preanuncia de que va a haber sorpresas en este cierre todavía. Bueno, esto simplemente es como para que tengamos una idea, toda esta energía que vamos a ver en la casa 9 puede llegar a tener que ver con un alto grado de confusión, fake news, mentiras, dimes y diretes, que le pueden resultar favorables al presidente, incluso después de esto que desde mi propia perspectiva me parece inaceptable. Si bien dirán que Trump hizo algo similar, tuvo unas características bastante diferentes, pero tampoco le salió muy bien el tema de las criptos, por lo cual paró varios proyectos de reconocer al mundo cripto y ahí está el tema.
Como les he comentado en las predicciones, todo lo que tiene que ver con el año 2025, vamos a estar con grandes marchas y contramarchas, que son los eventos necesarios para que tomemos conciencia de qué estamos haciendo como sociedad en cada uno de los ámbitos. Bueno, vamos a ver cómo responden los seguidores a esto. Veamos un cachito esta misma carta, cómo cae en la carta del presidente Milei. Evidentemente, esto a él le cae en la casa 6 y 12, el ascendente, esto genera karma, es decir, que estas cuestiones tan mercuriales, tan improvisadas, tan de, voy a usar una palabra que no me gusta, tan de pendejito, porque se pone a jugar a las criptos como presidente de la nación en algo que ni siquiera indagó, no sigue los requisitos mínimos. Uno cuando va a hacer una inversión, ya que hablamos de inversiones, lo primero que se verifica es la confiabilidad de quien está proponiendo la inversión como mínimo. Por lo cual, estamos en un grado de ingenuidad o de improvisación y podríamos seguir agregando muchas palabras al tema. Y esto para los señores troll, aquellos que pusieron la platita, también están perjudicados, ¿sí? Entonces, la innovación no tiene que ver con la improvisación o la falta de responsabilidad. Para ser un gran innovador, lo han mostrado los que han triunfado en el mundo, hace falta mucha responsabilidad e información. Y hoy estoy hablando de manera clara porque es casi distópico lo que estamos viviendo. Entonces vemos que esta luna toca muy cerca del Neptuno de él, ¿no? Esta suerte de fantasías que tiene con el medio cielo, está tocando su casa 9 nuevamente, como activando toda esta suerte de fantasías. Quería compartir con ustedes estas reflexiones porque quedé realmente impactada. Nunca pensé que se iba a llegar a tanto. Es evidente que se están haciendo transacciones donde muchos de los funcionarios, transacciones financieras, donde muchos de los funcionarios tienen información privilegiada. Todos conocemos las trayectorias de los funcionarios que están actualmente en el gobierno y a ninguno se le escapa que todos ellos son hábiles en el manejo de sus propias finanzas y en estas tretas que se hacen. ¿Quién habrá ganado con esto? ¿Quién se quedó con esta diferencia de millones en esta salida de la cripto pesos libra? Lo veremos. También veremos cómo reacciona frente a esto y ya debería haber reaccionado frente a otros eventos que han acontecido la clase política argentina. Nos preparamos para los eclipses del mes de marzo. Estos eclipses caen de manera muy especial sobre las cartas de Javier Milei y Karina Milei. Así que los invito al próximo video donde trataré a ambas configuraciones astrológicas y no dejaremos de asombrarnos. Les mando un gran cariño y como siempre respondo a todos sus comentarios, aquellos realizados con respeto, por más que no comparta lo que se dice. Chau, chau. Besos.